Control de la función renal y la micción. Esto se da básicamente gracias a los riñones. Los riñones cumplen en el organismo tres funciones. Tienen una función excretora, una reguladora y una endocrina. La función excretora, como su nombre lo dice, sirve para eliminar desechos que son tóxicos o que hay en exceso en el organismo. Tiene una función reguladora, que es básicamente la de mantener niveles de solutos y solventes para alcanzar la homeostasis. Y tiene una función endocrina, que es la de liberar la hormona renina y la eritropoyetina. Y también actúa frente a una hormona que se llama antidiurética. Acá tenemos un dibujo base de la anatomía muy básica, que nos muestran las venas cavas y la arteria aorta, de donde se desprenden o son ramas las arterias y las venas renales. Acá encontramos los riñones con sus glándulas suprarrenales, los ureteres y la vejiga. Los riñones tienen una unidad funcional que se llama la nefrona. La nefrona tiene alrededor, o más bien, los riñones cuentan con alrededor de 1 millón de nefronas por cada uno. Como ya se decía, es la unidad funcional y en ellas la sangre se ultrafiltra. Las nefronas las encontramos de dos tipos. Están nefronas corticales superficiales y nefronas yuxtamedulares. Las nefronas yuxtamedulares cumplen una función muy importante en el filtrado de la orina y también tienen una mayor capacidad de filtrado. Acá, en un corte coronal, podemos ver un riñón. En él se muestra la papila, que es esta parte de acá, la médula banda externa, que es toda esta, la corteza, la médula interna banda, que es esta, y la médula interna, como ya se decía. El riñón está compuesto por la arteria renal, la vena renal, la pelvis renal, el uréter, el cáliz renal y la nefrona. La nefrona está conformada por el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector, el conducto de Bing, el ascendente, el glomérulo y la cápsula de Bowman. La filtración glomerular consiste en el paso del líquido y productos de desecho que pasarán del glomérulo a la cápsula de Bowman. Esta filtración glomerular se divide en varias etapas, que son la regulación, que se da por vía extrínseca e intrínseca. La vía extrínseca es cuando el simpático produce una constricción en el diámetro de la arteria aferente. Al ocurrir esta constricción, se va a cerrar este diámetro y esto va a hacer que la presión del glomérulo descienda en su interior y la filtración también descienda. En la vía intrínseca, cuando se detecta un flujo lento en el túbulo distal, las células yuxtaglomerulares van a producir renina. Al producir esta renina van a hacer que ocurra una constricción en la arteria deferente, elevando la presión del glomérulo y la filtración glomerular. Durante este trayecto, el líquido filtrado es modificado hasta convertirse en orina. La siguiente etapa es la filtración tubular. La filtración tubular es por medio de unas membranas de los glomérulos que son bastante permeables. Son bastante permeables al agua y a los solutos, ya que poseen poros bastante grandes y pueden pasar sustancias con pesos moleculares altos, pero no atraviesan proteínas plasmáticas ni células sanguíneas. Para producir esta filtración tubular hay una serie de presiones que son la presión capilar glomerular, que es la de 60 milímetros de mercurio, la presión capilar de Bowman, de 18 milímetros de mercurio, y la presión coleidosmótica, que es la de 32 milímetros de mercurio. Esta presión coleidosmótica es la presión que se encuentra dentro del capilar. Para poder sacar la presión de filtración total, se realizaría esta fórmula, que es presión de filtración, que es igual a presión capilar glomerular menos la sumatoria de la presión de Bowman con la presión coleidosmótica. Si aumenta la presión en un capilar glomerular, aumenta la presión de filtración. La siguiente es la reabsorción tubular, que consiste en el paso de gran parte de este filtrado desde estos túbulos hacia los capilares. De la cantidad filtrada en el glomérulo se va a recuperar hacia la sangre casi la totalidad del agua.
gran parte de los iones como los aminoácidos y la glucosa. La recuperación de los solutos desde los túbulos pasa hacia los capilares mediante un transporte activo. El sodio se recupera también por un mecanismo activo situado a nivel del túbulo proximal y del asa de Henle, que son el túbulo proximal y el asa de Henle. El cloro se reabsorbe por un mecanismo activo a nivel del túbulo contorneado, que sería el contorneado distal, el asa de Henle y el túbulo colector. Esta reabsorción de agua en la nefrona es de 180 litros al día. Un 90% aproximadamente se va a recuperar y una gran parte de esta, que sería una pequeña parte de este, que es 1.5 litros, será reabsorbida en la orina. El agua se reabsorberá mediante un mecanismo de osmosis siguiendo la reabsorción activa de solutos e iones. Arrastrará agua a nivel de los túbulos contorneados proximales y se reabsorberá un 65% del total del agua. La rama descendente de la asa de Henle y la rama ascendente son impermeables al agua. La siguiente etapa es la secreción tubular, que consiste en el paso desde los capilares peritubulares, que serían todos estos, hasta la luz de los túbulos. Esto es importante para la eliminación del potasio y de hidrogeniones, que eliminan mediante el transporte activo a nivel de los túbulos distal y el túbulo colector, requiriendo la presencia de aldosterona. La urea a nivel de la asa de Henle es eliminada. Una prueba que se realiza es la prueba de osmolaridad de la orina, que se practica para medir la concentración de partículas de la orina. Cuando esta prueba da mayor de lo normal, existen unas enfermedades que son enfermedades de Addison, la ICC, que es la insuficiencia cardíaca congestiva, y el shock. Cuando va menor de lo normal es el aldosteronismo, la diabetes insípida, la excesiva ingesta de líquidos, la pielonefritis severa y la neurosis tubular renal. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco acerca de la micción. La micción es el proceso por el cual la vejiga se vacía de orina cuando está llena. La orina, debemos tener en cuenta que en personas sanas está compuesta por 95% de agua, 3% de urea, que vendrían siendo los desechos, y el 2% de sustancias minerales, como sodio, potasio, cloro, fosfato, sulfato, entre otros. Entonces, la vejiga se va llenando poco a poco y va aumentando la tensión en sus paredes hasta que se eleva por encima del valor umbral y desata lo que sería el reflejo miccional o el reflejo neurógeno. Bueno, la micción es controlada voluntariamente y cuando se dice o cuando aparece la incontinencia urinaria es porque hay muy poco o nulo control de la micción. Bueno, entonces, ¿qué es el reflejo miccional? En las paredes de la vejiga están los receptores de estiramiento de la pared vesical. Estos receptores son sensitivos y mandan información de cuando aumenta la presión en las paredes de la vejiga. Entonces, provocan un potencial de acción y envían los impulsos a los nervios sacros, S2 y S3. Y estos originan fibras motoras del parasimpático que van hacia las células ganglionales e inervan pues el músculo detrusor de la vejiga. Bueno, entonces el reflejo miccional va aumentando minuto a minuto y va aumentando obviamente la presión en la vejiga. Cuando no ocurre la micción, el cerebro lo que hace es inhibir para que no ocurra la micción. Entonces, cuando a veces se acumulan los reflejos miccionales y se acumulan tantos, el impulso pasa directamente hacia el nervio pudendo y hacia el esfínter externo para inhibirlo. Pero entonces, si la inhibición es tan grande y supera a las señales que envía el cerebro, lo que causará será la micción involuntaria.
Bueno, entonces ahora vamos con la micción, con el control de la micción por el cerebro. El cerebro puede inhibir la micción o precipitarla. Se encuentran los centros facilitadores e inhibidores en el tronco encefálico, principalmente en la protuberancia. Y se encuentran los centros de la corteza cerebral, que son sobre todo inhibitorios, pero pueden ser también excitatorios. Bueno, entonces el control encefálico es a través de la médula espinal. Los núcleos encefálicos estimulan los centros parasimpáticos sacros y hacen que se relaje el músculo del esfínter externo, o sea, con el que da el deseo de orinar. Y paralelo a esto haya una contracción del abdomen y una relajación del suelo pélvico para facilitar la micción. También la médula espinal, a través de los núcleos encefálicos, estimulan los centros simpáticos. Lo que producen estos son una contracción del trígono y esfínter externo. Lo que hace es impedir la micción. Bueno, a continuación vamos a ver aquí los síntomas miccionales, y es que cuando se padecen algunas enfermedades de orden urinario se puede presentar ciertas molestias, como la disuria. La disuria es el dolor del paso de la orina por la uretra. Está la polaquiuria, que es el aumento de orina en el día. Generalmente esta orina es de muy poca cantidad. Tenemos la nicturia, que es el aumento de orina en la noche. La hematuria, que es la salida de sangre junto con la orina. La piuria es la salida de pus junto con la orina. El dolor hipogástrico es un dolor en el bajo vientre o en la parte inferior del abdomen cuando se orina. El tenesmo urinario es el deseo de orinar cuando se acaba de hacer. Es una sensación. Y el cólico nefrítico es un dolor que nace en la zona lumbar y se irradia hasta los genitales externos. A continuación, hablaremos de algunas patologías que afectan la función renal y el control de la micción. Los riñones sanos limpian la sangre, eliminando el exceso de líquido, minerales y desechos. Cuando este proceso no se realiza correctamente, se empiezan a acumular desechos peligrosos en el organismo. Se pueden retener líquidos y por consiguiente elevarse la presión arterial. A esto se llama insuficiencia renal. Si el riñón no funciona, la persona acumulará productos de desecho, produciendo uremia y una acidez de los líquidos corporales. La persona puede morir por un coma ácido entre 8 y 14 días. Deberá ser tratado con hemodiálisis periódicamente, esperando el trasplante de un riñón. Incontinencia urinaria es la pérdida del control de la vejiga. Los síntomas pueden variar desde una fuga de orina hasta la salida abundante de esta. Esta afección puede ocurrir a cualquiera, pero es más común en personas de avanzada edad. La mayoría de estos problemas ocurren cuando los músculos de la vejiga están demasiado débiles o por el contrario demasiado activos. Si los músculos se debilitan, es posible que tenga accidentes al estornudar, reírse o levantar objetos pesados. Esto se conoce como incontinencia por estrés. Si por el contrario se encuentran demasiado activos, es posible que sienta una fuerte urgencia de ir al baño cuando tiene poca orina en la vejiga. Esto se conoce como incontinencia de urgencia o vejiga hiperactiva.